Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión del curso. Si empezábamos hace 2 días con el honor de contar con el escritor Lorenzo Silva y ayer tuvimos el privilegio de tener a uno de los mayores especialistas en derecho de los conflictos armados y en la reglamentación de la guerra, de la seguridad y de la paz, hoy tenemos también el honor, el privilegio y un auténtico lujo al contar con Álvaro Soler del Campo, que es doctor en Historia Medieval, es el jefe del Departamento de la Real Almería del Palacio Real de Madrid, es académico correspondiente de la historia y es uno de los mayores especialistas en armamento medieval, teniendo en su haber pues, multitud de publicaciones, monografías, artículos. También ha colaborado en numerosos catálogos de exposiciones, ha comisariado exposiciones internacionales en distintos países y continentes incluso. Bueno, es el responsable, además del proyecto museológico de la Real Armería, y recientemente ha sido el responsable de contenidos históricos, arqueológicos y audiovisuales de la Galería de Colecciones Reales, que si no la han visto, pues ya están tardando en verla porque es una auténtica maravilla. Actualmente su actividad se centra en el proyecto arqueológico para la prospección del campo de batalla de las Navas de Tolosa y bueno, tiene otra serie de proyectos y por lo tanto un hombre, como ven, pues muy ocupado, muy autorizado para hablar de lo que hoy ha venido aquí a estar con nosotros y por tanto le agradecemos su presencia aquí. Su conferencia se titula Armaduras en Navarra en la Edad Moderna, contexto europeo y producción propia. Muchas gracias a todos y quería agradecer especialmente al Museo de Navarra y a la organización del curso la invitación para poder estar. No sé si me oyen. No, me temo. ¿Se oye o no se oye? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, perdonen, es que no estaba oyendo el altavoz. Les decía que en primer lugar, por supuesto agradecer su asistencia y muy especialmente la invitación del Museo de Navarra y la organización de este segundo curso de Cultura Moderna para poder estar con ustedes. En realidad, bueno, de EUGI no se han hecho grandes progresos en investigación en los últimos 10 años, pero yo lo que sí quería hacer aquí era introducirles cuál es el contexto en el que se crea EUGI, qué es lo que tiene de especial, y luego simplemente quería ya al final hacer algunas notas que personalmente me llaman la atención de las pinturas de Oriz, ¿no? Que creo que bueno, pues compartirlas con ustedes. Más que nada es por cosas que me llaman la atención y que me parecen simpáticas y que muchas veces no se habla de ellas. Entonces, bueno, en ese sentido es lo que les quería contar. Bueno, EUGI hay que entenderlo como un centro de producción muy especial en una época determinada de su historia y como un centro más de producción dentro de todos los que había en Europa. La producción de armas hay que pensar que está limitada a unos espacios a unos sitios muy concretos, porque para producir armas y tener una ferrería en condiciones puedes tener pequeños talleres municipales, pero necesitas para una ferrería bien, entre otras cosas, tener grandes masas de bosques, tener fácil acceso al mineral y, si es posible, unos cursos de agua estupendos para los martilletes y demás, ¿no? Bueno, en la Europa de finales de la Edad Media y de principios del siglo XVI y ya el resto del siglo, los talleres se concentran en una serie de zonas muy determinadas y en otra zona de la que no se habla. Y EUGI pertenece a esa zona de la que hasta hace muy poco tiempo no se hablaba. Y siempre se ha hablado en toda la literatura sobre armas y armaduras de los centros flamencos, se ha hablado de los centros alemanes, sobre todo el sur de Alemania, en Baviera, y de los centros lombardos, ¿no? Entonces, estos centros producen
armas de lujo, armas de todo tipo, militares, lo que nosotros llamamos armamento de munición, lo que es armas de guerra puras y duras, y luego también se dedican a una parte de su producción a objetos excepcionales, en este caso para la Casa Real Española. ¿Por qué? Pues la explicación es muy simple, porque el señor común de todos estos territorios es Carlos V. Entonces, como Carlos V es el señor de los territorios, pues todos estos centros que están bajo sus territorios producen especialmente para él. Antes habían producido para su padre, Felipe el Hermoso, evidentemente para Maximiliano I de Austria, etcétera. Entonces tenemos Flandes. Flandes es un centro que está produciendo desde... Bueno, todos ellos producen desde la Edad Media, en mayor o menor medida, mejor o peor documentados, pero están produciendo desde la Edad Media. Y Flandes tiene mucha continuidad en el caso de lo que afecta a la corona española, porque está produciendo desde finales del XV. Aquí, por ejemplo, pueden ver un casco de Felipe el Hermoso, hasta el 17, con los regalos que envía Isabel Clara Eugenia a Felipe IV en 1624 y en 1626. El gran centro por excelencia europeo del centro de Europa es Augsburgo. En Augsburgo está una familia, la familia Hellsmith, que son los armeros imperiales, y ellos son los líderes de toda esta producción, que hacen cosas tan increíbles como este casco en forma de delfín para Carlos V, ¿no? Los siguientes centros alrededor de Augsburgo, también en Baviera, el siguiente centro en importancia podríamos decir que es Landshut. Landshut es un centro que sale de la nada, o casi de la nada, por una decisión personal de Felipe II. Igual que Felipe II manda a crear Eugi, él se rebela siendo joven contra los gustos de su padre, en cierta manera, decide que no quiere más producciones de Augsburgo y da prioridad al taller de los Rosedal, que son los líderes de la producción en Landshut, y hacen armaduras como esta, que es su armadura, esta es una de las figuras de la guarnición de la armadura de boda con María Tudor de Inglaterra. O sea, este es el nivel que están teniendo estos centros de producción. Junto con Augsburgo y Landshut está Nuremberg. Nuremberg produce en masa, produce incluso muchos objetos que podemos considerar de lujo, pero para un mercado internacional en general. En este caso, por ejemplo, este caballo de Künstler, el armero se llama Künstler, es del príncipe Don Carlos y luego se asimila dentro de la armería de Felipe II, ¿no? Total, que aquí lo que tenemos es, junto con los centros tiroleses que venían ya de época de Maximiliano, donde hay otra serie de armeros de primer nivel, ¿no? Entonces tenemos como un grupo muy definido de centros de alta calidad en Alemania. A raíz de la batalla de Pavía, en 1525, el milanesado, la Lombardía, pasa a manos españolas. Y eso significa que al pasar a manos españolas, un centro como Milán, que es lo mejor que hay en el sur de Europa, junto con Brescia, los dos son de primer nivel, pues pasa a producir cosas para el emperador, y lógicamente en Milán va a mantener hasta el siglo XVII, pues lógicamente gobernadores españoles, y entonces va a ser el gran centro de abastecimiento, por decirlo así, no solo de la Casa Real, sino también de toda la nobleza y de toda la aristocracia española. Hay que pensar que desde el momento en que Felipe II no se convierte en el sucesor de Carlos V con el título imperial, los centros alemanes decaen y Milán se queda como la cabeza por excelencia de las producciones para la corte española, ¿no? Entonces, en este contexto, casi nadie habla en la literatura internacional de los centros vascos y navarros. Y es más, han estado muy mal estudiados, gracias a Dios. Ahora ya hay gente que se está dedicando a sacar a la luz toda esta producción, porque es una producción que, si hablamos de Flandes, bueno, las cifras que uno ve en documentación del conjunto de los centros vascos, incluyendo también, evidentemente, los navarros y demás, son unas cifras apabullantes en número de objetos producidos. No tienen nada que envidiarle a otros centros
no digo Augsburgo, pero muchas ciudades en Flandes o Tirol, no creo que produjeran tantísimas cosas como producían ellos, ¿no? El problema que tienen todos estos centros es que generalmente es muy probable que estén trabajando sobre modelos que los propios veedores reales les dan y les dicen, pues queremos, no sé, 10.000 cascos como este. Y lo que no sabemos es cuál es cuál es el modelo, porque da la impresión de que lo que están haciendo es copiar cosas alemanas e italianas o inspirarse en ellas. Entonces, como no firman, no tienen marcas, no dejan huellas, la documentación hasta ahora, como no se ha trabajado en ella, tampoco la conocemos mucho, pues entonces el problema es que la gran incógnita es todo lo que está en los museos europeos catalogado como italiano o alemán, ¿de verdad es italiano o alemán? ¿O viene de todo este espacio que hay entre EUI y la cuenca del Deva? Claro, hay una producción increíble y de hecho ahora veremos cuando se está pensando el traslado de EUI a Tolosa, todos los pueblos que el veedor visita para ver si son factibles llevarse a las fábricas ahí, que es lo que acaba pasando en el caso de EUI, ¿no? Me refiero a las fábricas de armaduras, no hablo ni de la pelotería ni otro tipo de producciones, ¿no? Me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie, bueno, uno si echa un vistazo a la bibliografía, pues en realidad hay una serie de trabajos claves que son los que te van guiando, pero todavía queda muchísimo por trabajar. Y yo creo que los archivos navarros y los archivos vascos están llenos de documentación todavía por expurgar, aunque en esta sala hay gente mucho más autorizada que yo para decir semejante cosa, pero sospecho que hay muchísima documentación todavía que no ha salido a la luz. Pero bueno, por hablar de números, 1480, 15.000 lanzas de mano, en 1486, 156.000 saetas. O sea, no estamos hablando de 100, 200, 1.509, 1.600 capacetes con los barbotes, 1.000 petos, 400 cuerpos de corazas, petos y espaldares, 30.000 saetas, 2.000 escudos, 10.000 lanzas, etcétera, etcétera. Solo Marquina, solo por hablar de Marquina. 1503 en Vizcaya, bueno, la producción es apabullante, pero bueno, ¿cómo pueden producir tantas cosas, ¿no? En realidad están armando al ejército de Carlos V y a los propios ejércitos de los señores con sus problemas internos, ¿no? Entonces, en este contexto de una producción hasta ahora relativamente poco mal documentada, pues tenemos que poner EUGI. EUGI, yo cuando hablo de EUGI hablo de la producción de armaduras. No me meto en otras producciones de EUGI porque evidentemente EUGI tiene una vida muy dilatada y luego se especializa en el siglo XVIII en otras cosas. Bueno, para comprender un poquito lo que es EUGI, simplemente la famosa Historia Apologética y Descripción del Reino de Navarra de Juan de Sada, pues me parece una descripción preciosa. Y la herrería de EUGI, que es un volcán de fuego. Me parece eso, donde se abre se hace mucha fundición de pelotería y balas de artillería, esta es la otra producción. Coseletes son petos y espaldares con cascos, son medias armaduras de infantería. Celadas grabadas, ojo, ya te está diciendo que esto no es militar. Celadas grabadas, rodelas, que tampoco son muy militares, porque las rodelas en esta época las usan sobre todo los capitanes de infantería. En 1595, Pedro de Padilla, que es el gobernador del Milanesado, el 20 de julio, contrató una serie de armeros y digamos que la misión es hacer armas de la forma y manera que se hacen aquí en Milán. Y entonces aquí viene el otro problema, ¿no? Si en EUGI hacen armas exactamente como se hacen aquí en Milán, ¿cómo distinguimos nosotros una armadura de EUGI de una armadura milanesa?
si son italianos trabajando como trabajan en Milán. Luego, gracias a Dios, no le hacen caso a esto y hacen otras cosas. Pero bueno, en principio, ahí está ya planteado un problema, ¿no? En 1596 llegan los primeros, en el 99 se establece la fábrica para arneses de infantería y caballería. Dice, de chapa de hierro rebatida, y con la obligación, estos milaneses, de instruir a las personas que trabajaban ya en EUGI, ¿no? Ya veremos luego qué pasa con todo esto, ¿no? Bueno, en 1601 llegan más, no sabemos si porque a algunos se les acaba contrato o simplemente es un refuerzo. Y para nosotros, muy importante, porque esta es una de las claves de EUGI, es que en el inventario de la Real Armería se cita a EUGI por primera vez, en el inventario de 1603-1608. Y de hecho, ahora cuando empecemos a ver cosas de EUGI, yo se las voy a presentar exactamente en el mismo orden en el que se están dando en el inventario, que es lo que está viendo el armero en Madrid y se va encontrando con ellas, ¿vale? 1607 al 12 ya empieza a haber tentativas de traslado y Tolosa ya se empieza a mover para que se desmonte EUGI y se vaya a Tolosa. En 1616 Felipe III da la orden, aunque luego tardan en hacerla, en que se traslada a Tolosa. Años después, en 1625, un inventario en torno a 1625 de la Real Armería, ya al hablar de EUGI dice Pamplona. A ver, hay que ponerse en la mentalidad de un armero de Madrid de principios del siglo XVII. No tiene ni idea de dónde está EUGI. A él lo que le suena es Pamplona, porque es la ciudad importante, es donde está el arsenal, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también ha traído en la historiografía moderna mucha confusión entre qué es Pamplona, es EUGI, ¿qué es esto, no? Y en 1630 es el traslado a Tolosa. En el 34, 4 años después, nada más, directamente Tolosa dice que las placas de ataugía, o sea, lo que son las armaduras de lujo, que no tienen sentido que se hagan en estas fábricas, no tienen sentido. Y se enfoca a la producción militar. Hay que tener en cuenta que EUGI, aunque tiene esta producción de lujo, su principal finalidad es producir armas de guerra para infantería y para caballería, fundamentalmente a prueba de mosquete y a prueba de arcabuz. Luego veremos ejemplos de qué es una prueba de arcabuz, ¿no? Y en 1793, que es el primer catálogo impreso de la Real Armería, se vuelve a hacer hincapié en la importancia que tiene EUGI. Bueno, lo que les estaba comentando, EUGI, estos armeros milaneses, aquí hay una dicotomía, ¿no? Por un lado está la producción especializada de lujo y por otro lado la producción de munición. La de lujo, como acaba en la corte, acaba en la Real Armería, es identificable porque está en esos inventarios. Pero la producción de munición, la producción puramente militar, esa es la que no sabemos distinguirla. O sea, no sabemos cuántos han podido quedar o dejar de quedar hasta que no empiezan a aparecer algún día una marca, un documento identificando una marca, una inscripción, pero es muy raro, porque en las armas para los ejércitos de munición, para armar a soldados de un ejército, ese tipo de cosas no se hacen. Se busca una cosa muy funcional, muy barata, y nadie se para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, en la nómina de armeros, los primeros armeros, ya vemos algo muy interesante, ¿no? Y lo interesante es que, como pueden ver, hay una especialización. Un maestro de cascos, otro es armero y es dorador, el otro solo se dedica a hacer coseletes, el otro es especialista en brazos. Es sobre todo lo que trabaja, ¿no? Otro solo hace manos, otro graba, se dedica al trabajo, otro guarnece. Hay que tener en cuenta que las armaduras, generalmente en casi todos los sitios, empezando por la Real Armería, se han perdido todas las guarniciones interiores, todas las guarniciones de cuero, de tejidos, etcétera, ricas, se han perdido por el paso del tiempo, por maltrato o por lo que sea. Hay otros museos y colecciones europeas que, gracias a Dios, no las han perdido y las tienen perfectas. Por ejemplo, la Armería Ducal de Sajonia en Dresde tiene las rodelas con todos los forros interiores originales y no sabes qué es más bonito, si por dentro o por fuera. O sea, es de un lujo increíble, ¿no?
Y entonces, bueno, uno que ayuda en el fuego y trabaja con el martillo, los ayudantes, etcétera. Esto es lo que nos está diciendo. Aquí hay dos personas muy importantes, Carlos Vicini, maestro de cascos. Hay un documento en el que dice que viene a decir que es armero por excelencia porque sabe construir un casco. Entonces lo que te está diciendo es, para ser armero de verdad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber hacer un casco. Si sabes hacer un casco, una celada bien hecha, ya puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Está él, y por un documento que nos ha llegado hace relativamente poco, Giuseppe Piatti se le considera en un documento del siglo XVIII que está recopilando historia de documentación de Hugi, y se le considera como un poco el cabeza, ¿no? Pero la cosa está entre Carlo Vicini y Giuseppe Piatti, ¿no? Bien, este es el documento de José Tomás del Hierro de 1785, con la descripción de las fábricas de Hugi y de Tolosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, la especialidad tiene que ser análisis de infantería y caballería. El maestro mayor se le considera a Giuseppe Piatti. Una cosa que insisten mucho, los aprendices no se adaptan. O sea, los naturales de Hugi no se adaptan. No sabemos si porque no les interesa tanto ese tipo de trabajo y se dedican a otras cosas, o compaginan su vida con la ferrería, o simplemente, que es bastante posible, por no decir que casi seguro, los italianos no le están transmitiendo el conocimiento, porque saben que les va la vida en ello. Si empiezan a formar gente bien y de verdad buenos especialistas, pues ellos tienen los días contados, ¿no? Entonces, bueno, y esto viene a raíz de un memorial de 1615 de Pompilio Adele, el contador de Hugi, que dice que de todos los infinitos aprendices naturales solo hay uno que da la talla, y que de los 24 que llegan solo quedan 15. Luego, por otro lado, Hugi tenía un problema, y el problema es el aislamiento. Y ese aislamiento y la dificultad de llegar hasta Pamplona, ellos se quejan mucho de que no tienen médicos. Y más de uno muere camino de Pamplona. O sea, cuando tienen una emergencia, se quedan literalmente en el camino. Y que todos los niños estaban prácticamente asilvestrados, porque no había escuela. O sea, no había nada. Y los niños estaban por hacer trabajos de campo o estaban por ahí. Pero no hacía Y que encima el cambio de sede les suponía unos 1.500. Entonces, aquí viene lo que les comentaba antes. Se estudian pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa. Pero fíjense, tenían que tener, estos pueblos tienen que tener médico, botica y escuela. Es lo que están pidiendo los armeros. Vamos a vivir con un mínimo de condiciones. Cosa que en Hugi pues no las tenía. Entonces se visita Vergara, Azcoitia, Marquina, bueno, todos estos pueblos que les he puesto aquí. Muchos lo que hacen es una OPA directamente. Pues si el rey se trae la producción, yo le pongo los edificios. O además del edificio, le pongo el edificio y le dejo los bosques no sé cuánto tiempo, para que saque toda la madera que necesite para la ferrería. O sea, cada uno intenta llevar el ascua a su sardina, ¿no? Entonces, bueno, pues Tolosa es la que mejor se mueve, argumenta que ya está produciendo espadas para el rey desde 1576, y entonces en 1613 es cuando le hace la primera oferta, y en el 15, a raíz de ese memorial de búsqueda de posibles, se vuelve a postular, ¿no? Y ya en 1621 se inician los trabajos que acaban en el 30, y con el 31 iniciándose la producción. Pero es que en la fábrica de Tolosa tienen médico, cirujano, un asesor, un alguacil y, por supuesto, escuelas. Entonces, les dan como una serie de arropan, ¿no?, a los que habían venido de ahí. Bueno, ¿en qué contexto entramos? Como hemos descartado los centros flamencos, hemos descartado los centros alemanes, hemos dicho que Milán va a ser la gran proveedora para la Casa Real, pues obviamente, y estos armeros son milaneses, lo que tenemos que ver es qué están haciendo en Milán, qué es lo que se está haciendo en Milán en la segunda mitad del siglo XVII, o en el último tercio del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Bueno, pues lo que se hace en Milán fundamentalmente es armamento en masa, dejando aparte estas producciones de lujo, que veremos algunas ahora, como esta armadura de infantería que ven aquí. Pero ojo, es que en Milán masa no significa mala calidad, puede ser.
una calidad inferior a un arma de lujo, pero hay ciertas producciones puramente de guerra que se hacen para oficiales de los ejércitos que están grabadas, están perfectamente decoradas, en mayor o menor medida, las hay de mayor calidad o de menor calidad, pero siempre está este tema de la decoración. Entonces marcan una serie de patrones, ¿no? Por ejemplo, las armaduras, mejor que en Milán, vamos a decir lombardas, porque también se pueden estar haciendo en Brescia o en Milán. Lo que pasa es que nosotros hablamos de Milán porque es un convencionalismo, milanesas, y ya te quedas tan tranquilo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la Lombardía. Entonces tienen, por ejemplo, rasgos, pues una decoración en bandas, en 3 bandas, siempre en el peto, estas 2 laterales en torno a una central un poco en diagonal, y estos medallones con unos cordones que salen del cuello, y bueno, pues una serie de motivos aquí en los frentes de las hombreras, dejando aparte que lógicamente tienen una tipología específica de brazos, de codales y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Este es el tipo de cosas que uno ve en producciones como la armadura de Muruzábal, ¿no? Evidentemente, allí hay una cierta influencia milanesa. En Milán hay, a finales del siglo XVI, 2 talleres, que digamos que son los líderes de producción. Uno es el taller de Pompeo de la Chiesa. Esta es una armadura atribuida tradicionalmente a Felipe III, que está en la Real Armería, pero aquí vemos la diferencia entre una armadura de munición con todos los patrones italianos y una supuesta armadura de un taller de primera línea que conceptualmente parece lo mismo, pero la verdad parecerá lo mismo desde un punto de vista decorativo. Aquí está el pavonado, está el oro, luego está la calidad del grabado, la complejidad del grabado y, por supuesto, una cosa de la que siempre nos olvidamos, que siempre vemos la decoración, la propia calidad de la armadura. O sea, como objeto y como mecanismo que se tiene que articular y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos suelen ser producciones grabadas al aguafuerte, es la técnica estrella, y grabadas al aguafuerte y doradas. A final del siglo, principios del XVII, el maestro del Castello, se le llama así porque por ahora se desconoce su nombre, pero firma sus armaduras con un castillito que pone aquí en el cuello de las armaduras. Por eso se llama el maestro del Castello. En este momento en Milán hay muchos talleres que no firman, pero que tienen distintos dibujos que identifican a distintos armeros. Elefantes, cruces, bueno, hay toda una tipología de marcas, más que de marcas, porque no son marcas de punzón, son dibujos, ¿no?, que les identifican. Y aquí, por ejemplo, el maestro del Castello, también un poco por influjo de ciertas modas en la indumentaria contemporánea, pues muchas de sus producciones, como esta armadura para Manuel Filiberto de Saboya, que fue capitán general de la flota española del Mediterráneo, pues son redes de rombos haciendo este tipo de composiciones, ¿no? Y en otras armaduras de este periodo, por ejemplo, esta armadura también de la Real Armería, que está el retrato en el Kunsthistorisches Museum de Viena, el cuadro este es el objeto real, esa es la pintura, introducen talleres como un maestro, que se conoce como el maestro de lío, introducen ya otros elementos, por ejemplo, puntos de plata en relieve, perlas de plata en relieve sobre la superficie, que es lo que están viendo aquí. Todos estos cordones son perlas de plata, todo eso es plata embutida, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, igual que las grandes producciones de lujo de Milán, en relieve en todo el trabajo del interior y el exterior de esta rodela, todo el trabajo repujado y luego todo el trabajo en ataugía de oro y de plata, más superficies plateadas, superficies doradas, etcétera, etcétera. Es decir, los italianos que vienen a Eugi, todo esto se lo saben. Esto es su tradición, esto es familiar para ellos, ¿no? Y entonces lo que les están diciendo es que tienes que hacer cosas a la manera que se hace en Milán. Entonces vamos directamente a Eugi. Con toda esta tradición, bueno, voy siguiendo un poco el orden del inventario, como les decía antes, de la Real Armería 1603-1608, que es la primera constatación documental
dentro de la colección. En naranja verán que les he subrayado cosas especialmente interesantes dentro de ese texto. El resto del texto, si lo leen, verán que se corresponde con las imágenes, o sea, son las descripciones de estas piezas hechas en 1603, ¿no? En este caso, para los infantes, se hacen 3 armaduras para cada niño, para el futuro Felipe IV, para el futuro cardenal infante y para don Carlos, para cada uno de los hijos de Felipe III. Y se les hace unas armaduras, ahora veremos para qué servían estas armaduras, pero una es una armadura de parada y otra es una armadura puramente funcional. Esto se puede usar sin ningún tipo de decoración, salvo toda la decoración de las bandas. Estas armaduras tienen dentro de todo el grupo de Huguí de la Real Almería una peculiaridad, que casi de casualidad, se lo confieso, José Godoy, que es una de las personas que más ha trabajado Huguí y ha publicado 2 trabajos absolutamente de referencia, y estábamos un día en el almacén y de repente nos dimos cuenta que dentro de las vistas de las armaduras, en un sitio donde nadie mira, había marcas. Son las únicas marcas que conocemos de Huguí, posiblemente de Carlos Bassin, Giuseppe Piatti y una cruz que no sabemos de quién es. Pero son las únicas. El problema de Huguí es que salvo estas no están marcadas y tampoco hay inscripciones y tampoco hay fechas. Las fechas se las ponemos por los inventarios de la armería. Si no, sería un poquito complicado, ¿no? Porque es una producción muy especial. Sí, tiene una tradición milanesa, pero no todo es milanés. Y tiene algo todavía mucho más especial, que en el momento en que se está haciendo Huguí, la producción de Huguí, en términos de lujo, supera lo que se está haciendo en Italia. Está por encima de Milán. O sea, es un tour de force, en cierto sentido, ¿no? Lo cual la hace todavía más interesante. Bien, ¿para qué se usan estas armaduras de niño? Pues para la barrera. Esto es un tipo de combate a pie que se usan armaduras, bueno, que no están prohibidos. Esto es como una especie de reglamentación de esgrima. Están prohibidos los golpes por debajo de la cintura. Y aquí vemos en este tapiz de los Uffizi del torneo de Bayona, pues cómo se juega con una especie de lanzas. A veces tenían tinta en las puntas para marcar dónde estás golpeando, etcétera, ¿no? Evidentemente, esto de los niños tienen que tener armaduras. A ver, una cosa muy importante, una armadura de niño no es un juguete, no tiene nada que ver con un juguete. Una armadura de niño es una armadura, es un objeto de lujo, de representación, en este caso de un príncipe o de un infante de España. Pero no son juguetes. Es que si estás en un torneo o en una parada triunfal, el niño puede estar al lado de su padre y va con su armadura, ¿no? Por lo demás, las armaduras del niño, si no tienes escalas, no las diferencias de los adultos, porque están construidas exactamente igual, en menor tamaño, pero exactamente igual. Bueno, esto es un detalle de una de las armaduras de parada. Y aquí ven, en los portapenachos de estas celadas, tienen las iniciales de los propietarios. La P por Philippus, Felipe IV, la F Fernando, el cardenal infante, y la C, el príncipe don Carlos, ¿no? Y aquí le viene la tradición milanesa. Aquí vemos esta red de rombos que tienen las armaduras de niño de Huguí de parada con las redes de rombos, por ejemplo, típicas del maestro del Castello, ¿no? Estos son los vocabularios decorativos que ellos van cogiendo. En este caso, vale, tenemos un león por león, pero aquí también tenemos leones, también hay trofeos, etcétera, ¿no? Aquí este tipo de trofeo, aquí serán carcajes con flechas, pero esta es la idea. Esto es con lo que ellos se están moviendo, ¿no? Desgraciadamente, como les decía, hemos perdido cómo eran por dentro. Pero tenemos la suerte de que en algunas colecciones europeas y americanas, piezas desaparecidas de la Real Almería sí tienen esas guarniciones. Y aquí tenemos las manoplas de estas armaduras con sus guarniciones originales, en hilo de oro, bordadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta es la otra armadura del torneo a pie, digamos que es la más útil. Y luego, el famoso juego de la rodela de París. Nosotros conservamos la rodela. El capacete se robó. Actualmente está en el Museo de l'Armée en París, en Los Inválidos.
Pero de la descripción del inventario que tienen ustedes ahí, destacar propio forrado y bordado de raso carmesí que se hizo en Pamplona. También habían dicho Pamplona antes, esto es lo que les comentaba. Eugui no lo saben poner en el mapa. Los armeros de principios del siglo XVII en la Real Armería ya hacen la referencia a Pamplona. Pero si uno compara la rodela de Eugui con lo que se está haciendo en Milán contemporáneamente, estamos hablando de la misma familia. El mismo tratamiento con las orlas, con el relieve, incluso aquí en Eugui, por ejemplo, están apuntados lo que en otros sitios son simplemente medallones, con lenguajes independientes, ¿no? Como estos cuatro o estos cuatro. Otro problema de Eugui, que se sale de los vocabularios italianos y de repente empieza a insertar una serie de motivos decorativos tipo bestiario que no sabemos de dónde salen. Esto no es conocido, no tiene paralelos. Están mezclando tradiciones autóctonas navarras o vascas con cosas milanesas o se las están inventando. ¿De dónde sale esto? Esto es una de las grandes preguntas de Eugui, ¿no? Todo este tipo de grifos, toda esta forma de concebir las cosas distinta al resto, ¿de dónde sale, no? Bueno, este es el capacete que está en París por sus dos caras. Bueno, la Sibila de Augusto y Muzio Scaevola, que son temas recurrentes en la decoración de las armas. Y esta es la supuesta o posible armadura de boda con Margarita de Austria o conmemorativa de la subida al trono de Felipe III, hecha en Eugui, y que está perfectamente descrita. Bueno, vuelve a insistir en el terciopelo carmesí, como hemos visto en las almenillas de terciopelo y todo galón de oro al canto. Todo eso va con hilo de oro y hilo de plata, ¿no? Pero describe perfectamente un peto y un espaldar, escarcelas, quijotes, 15 listas grabadas de ataugía, que son todas estas bandas decorativas que estamos viendo. Las manoplas, la testera del caballo, la silla de montar, menos el bastón de general y otras piezas no las hemos conservado. Pero viéndola en detalle, aquí volvemos a ver esta tradición muy italiana de las perlas de plata en relieve, pero claro, aquí uno se da cuenta de lo lujosas que son estas armaduras. Insisto que por encima, en términos generales, de lo que se está haciendo en el resto de Italia. Toda la vista damasquinada en oro, toda la reja de la vista, estas eses que son muy milanesas. Esto es un vocabulario muy milanés. Y luego tienen, como todas las producciones de lujo, los pequeños detalles que no ves si estás a 2 metros del que tiene la armadura puesta. Por ejemplo, estas pequeñas escenas de caza, ¿no? Aquí vemos jabalíes con perros con liebres, o directamente una escena de caza cazando un ciervo con arcabuz o pavos reales, faisanes, lo que sea. Un ejemplo clarísimo de cómo es una producción de lujo como esta es que el interior de esta pieza, que es lo que va a ver el rey, está toda revestida de oro. Está toda dorada por el interior. Esto no lo ve nadie, esto solo lo ve el rey cuando se pone el casco. Entonces este es un nivel de sofisticación que no se da en otros sitios. Esta es la segunda celada. Sigue, evidentemente, cosas muy propias de la tradición de la familia real, como la Inmaculada Concepción en el peto. Esto es una tradición desde época de Carlos V, como una declaración de principios contra los luteranos. Tiene una rodela, pero la rodela está en Linz. La rodela de Eugui actualmente está en este museo de Linz, ¿no? Y luego el famoso arnés fuerte de Eugui, que vuelve al terciopelo y todo esto. Pero ¿de dónde viene este tipo de arnés, no? Bueno, sigue una tradición muy italiana, que son, aquí tenemos un ejemplo de una armadura del conde de Mureto, con estos medallones colgando del peto, ¿no? Hay aquí en este caso, en el caso de esta armadura de Felipe III, pues también con la Inmaculada Concepción y este medallón, que es algo tipiquísimo italiano, solo lo hacen los italianos. Y aquí tenemos otro ejemplo de esa decoración tan rara, fuera del usual, que tiene Eugui, ¿no? Y que todavía no ha sido debidamente localizada. Si se fijan tanto en esta armadura, vamos a ir al detalle ahora,
Aquí hay 2 círculos, aquí hay otro, un impacto, 2 impactos, otro impacto, igual que la del Conde de Mureto tiene 2 impactos aquí. ¿Por qué? Porque esta es la especialidad de Hugi, a prueba de mosquete, a prueba de bala. O sea, hay un momento en el que la propia evolución de las armas de fuego pues puede hacer obsoletas a las armaduras. Entonces, en vez de ponerte una etiquetita aquí que dice Casimir, pues directamente te pego 4 tiros en el peto, ves que no le ha pasado nada, te tiro además con distintas municiones, de plomo, de hierro, pistola, arcabuz, y eso es lo que se le está pidiendo a los italianos que tienen que hacer y que tienen que enseñar a hacer. Porque en este momento, muy principios del 17, pues la cosa ya, en fin, es un poco peleaguda y cada vez se necesitan más arneses fuertes y no arneses como los que podía haber 30 años antes, ¿no? Esto es un tipo de armadura que se utiliza para el asedio en plaza. Esto no se lleva puesto, tú no puedes andar con esto. Son casi 41 kilos de peso. Y yo cada vez que cojo ese capacete en la mano, pues juro en arameo, porque son 9 kilos 400 solo el capacete. O sea, las cervicales destrozadas seguro. Pero esto se usa, estas tipologías son, si tú estás en una plaza y un asedio, lo que sea, y te asomas, pues tienes que llevar algún tipo de protección especial, ¿no? Porque francotiradores ha habido siempre. De hecho, Bartolomeo Campi, un orfebre y armero muy famoso, muere de un arcabuzazo en Haarlem por asomarse sin protección. Entonces, bueno, le pillaron. Entonces, esto es Hugi, la versión lujo, esto es un peto contemporáneo, versión munición, lo que hablamos de arma militar pura y dura. No hay decoración, no hay nada, simplemente la constatación de que esto funciona porque tienes aquí 2 balas. Y de esta armadura, aparte, había una gola que se usaba sin armadura, solo la gola. O sea, tú puedes, en un torneo, en una parada o en un acto del tipo que sea, puedes tener un coleto de ante o cualquier otro tipo de vestido y encima te pones una gola que le da la connotación militar. Por ejemplo, luego en el siglo XVIII, en los uniformes europeos del 18, ese recuerdo de la armadura es esa piececita tan ridícula que llevan aquí con una cadenita. Pues eso es lo que te está diciendo, es más o menos ese mismo recuerdo, ¿no? Y sin embargo esta gola, que está hecha para vestir, para ser vestida, entonces sí que tienes el toisón de oro. Porque si no, esta gola, aquí el toisón quedaría a esa altura, completamente tapado. Que es otra prueba de que, bueno, que está hecha para vestir, ¿no? Pero miren, la rodela, 22 kilos y medio. No hay quien lo mueva, eso lo mueves para... Y evidentemente al rey se la regalan, se la presentan pues como un objeto puramente de colección casi, porque Felipe III no va a usar esto, vamos, ni loco. En fin, no tiene sentido, ¿no? Pero como es para el rey, pues las virtudes cardinales y las virtudes teologales, que son las que marcan cómo debe ser un príncipe y cómo debe ser la vida del príncipe, evidentemente ocupan pues un sitio muy especial en el centro de la rodela. Y aquí volvemos a ver impactos. Lo que pasa es que en Hugi los impactos, mientras que en otros sitios se dejan, pues aquí se decoran. Y se decoran haciendo juego al resto de la armadura. Y volvemos a ver toda esta decoración tan especial de seres fantásticos, etcétera, distintos tipos de personajes. De Hugi se conoce solo, pero no era su especialidad, ¿eh? Esto ya es un poco más problemático. Estos armeros no hacen armas de fuego. No quiere decir que no pudieran hacerlas, porque puestos se hacen un arma de fuego. No sé, que no sabemos si es que es un arma de fuego redecorada por ellos o hecha por ellos o qué, pero no está. No suelen hacer este tipo de cosas. Y este en concreto, esto que es un regalo del virrey de Navarra, a Felipe IV, príncipe, hemos perdido el frasco y el polvorín labrado, las bolsas, o sea, lo que eran los accesorios normales de un arma de fuego. Hemos perdido, no quiere decir que no estén en el almacén o en la vitrina de no sé qué y no se hayan identificado hasta el momento. Porque, como digo,
hasta que don Godoy empezó a trabajar con Eugui y estos trabajos suyos sobre la armería, bueno, pues no era muy conocida y planteaba muchísimos problemas, no se sabía catalogar bien, ¿no? Pero tiene detalles muy exquisitos, este mascarón en la boca de fuego y algunas referencias evidentemente de tipo dinástico, con el águila bicéfala y con una referencia a Carlos V, ¿no? Bueno, la fama de Eugui trasciende estos inventarios y es interesante ver cómo en el siglo XIX, bueno, sobre todo con Isabel II, que manda dibujar y catalogar y fotografiar las piezas más notables de la colección, Eugui siempre está en ese tipo de documentación. Lo cual a nosotros nos viene fenomenal. Por ejemplo, este es un dibujo de 1839 de Sensi, un pintor italiano que hace incluso la sección de la rodela. Esto es muy arqueológico. Esto a mí me encanta porque es decir, esto es arqueología pura. Ya están haciendo estas cosas estos, ¿no? Y Jean Laurent, bueno, pues la fotografía en 1875. Bueno, simplemente comparar estas fotografías con el objeto en la actualidad, pues ya te está dando una información especial. Pero no solo Laurent, también Clifford, otro de los grandes de la historia de la fotografía en España, fotografía Eugui, y otro de los grandes, el conde de Lipa, también fotografía Eugui. Eugui está en todos. Es algo que les llama especialmente la atención, ¿no? Bueno, y de Eugui a Oriz, perdona así la transición tan tremenda, ¿no? Simplemente era darles 4 pinceladas sobre cosas que a mí me llaman la atención a título personal y sin más trascendencia, pero bueno, que me parecen curiosas, ¿no? Bueno, lo primero es que la representación de las armas de Oriz, en realidad, esto es una representación de armamento absolutamente artística, en el sentido de convencional, no verdad. O sea, no está reflejando armamento, está reflejando equipos, pero no está reflejando tipológicamente réplicas de objetos que han existido. No sé si me explico. Y esto es muy decoración renacentista, a la romana, en plan heroico, etcétera, ¿no? Si es verdad que aquí lo vemos, incluso ya veremos con algún anacronismo, que no casa para nada, ni con la época, ni con el tema, ni nada. Pero ¿de qué nos extrañamos? Si es que Mühlberg es una batalla que en la historia del arte, bien por Enea Vico o por Henschel o por Cristoforo Passini, en las famosas pinturas del Torreón de Alba de Tormes, son todo armas inventadas o a la romana o con este carácter heroico antiguo, ¿no? Que es lo que le pasa a Oriz. Oriz no es que tengas una tipología, no es como los tapices de Túnez, de la serie de tapices de Túnez, que eso sí que te puedes fiar y puedes decir, pues mira, tiene esta pieza así o esta pieza así o esto se compone tal. En este caso no sucede, ¿no? Viendo Oriz, bueno, cada vez que se habla de Oriz, se me queda un poco baja la pantalla, pero bueno. Bueno, de Oriz y de Mühlberg en general, digamos que hay como 2 textos de referencia, ¿no? Diego Núñez de Alba, que le dedica los diálogos de la vida del soldado a la mujer del duque de Alba, y por ejemplo, es sobre todo el testimonio utilizado por Sánchez Cantón con la famosa publicación de Oriz de los años 40, pero a mí me gusta más, esto es una cuestión de gustos, ya he dicho que estas son mis impresiones, ¿no? A mí me gusta mucho más Luis de Ávila y Zúñiga, que él está en Mühlberg, él está pegado al emperador, él lo ve todo, y lo ve todo muy de primera mano. Entonces él hace este dibujito, el libro original es como este formato, es pequeñito, pero en el libro incluye este dibujo contándote todo Mühlberg y lo suelta de golpe en este dibujito, que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Entonces en este dibujo vamos a ir viendo detalles de Oriz que se recogen aquí también, unos y otros que no están, por ir comparando los textos y comparando las imágenes de las que disponemos. Bueno, esto es el anacronismo. Aunque hay bardas de este tipo en los años 40, etcétera, pero no se usan en guerra. Esto está completamente de modé. Esto es guerra de Maximiliano como 30 años antes. Y sin embargo en Oriz aquí están. Entonces, bueno, vale, es una licencia como otra cualquiera, ¿no? Entonces en Oriz hay cosas que funcionan muy bien y otras que no funcionan nada. Pues esta es de las que no funcionan o que llama la atención.
Bueno, si comparamos a Núñez de Alba con Luis de Ávila y Zúñiga, más o menos, aunque hay algunas divergencias en las cifras, pero lo que sí están diciendo es qué tipo de cuerpo de ejército está interviniendo. ¿Y qué es lo bueno de Oriz? Que recoge sus cuerpos de ejército. Entonces, ahí sí que dices, vale, me estás mostrando pues una tipología de combatientes, ¿no? Tenemos desde infantería con piqueros, tenemos arcabuceros, tenemos infantería ligera, tenemos arcabuceros a caballo y tenemos a otros que siempre pasan desapercibidos y por eso les hago estos comentarios. Estos que hablábamos el otro día, que son, bueno, parecen, no se sabe si un 100 pies o un águila imperial, pero en realidad son águilas bicéfalas, lo que han querido pintar, pero no tienen las ideas muy claras, ¿no? Pero sí sabemos quiénes son. Esto es la caballería húngara del emperador. Y generalmente no se habla de ella. ¿Por qué es la caballería húngara? Porque tiene estos escudos que los han dibujado al revés en Oriz. Esto es una tarja húngara y esta es una tarja húngara. Entonces aquí simplemente es como si hubieran cogido y hubieran invertido una tarja húngara de verdad, que era, digamos que el elemento, dejando aparte los cascos o los tocados muy particulares y el vestido muy particular que llevaban, que diferencia completamente a los húngaros. Los húngaros son distinguidos en toda Europa por sus tarjas. Y en Oriz, aquí, pues tiene toda la pinta de que le han dado la vuelta a la tarja. Pero, claro, es que la caballería húngara es fundamental en toda esta campaña, ¿no? Bueno, y aquí hay otra cosa que está muy bien hecha en Oriz. Cuando deciden cruzar el Elba, a un lado del Elba está el emperador, al otro lado del Elba está en Milberg el duque de Sajonia. A ver, vamos a poner situación. Alemania, deshielo, 24 de abril de 1547. O sea, el Elba no es un riachuelo. O sea, tirarse al agua hay que tener un poquito de valor. Entonces, se desnudaron 10 arcabuceros españoles y estos, nadando con las espadas atravesadas en las bocas, llegaron a los 2 tercios de puente que los enemigos llevaban de arriba abajo, porque el otro tercio quedaba de arriba arriba muy desamparado de ellos. ¿Qué iban a hacer? Robarles las barcas para poder hacer un puente y poder cruzar el ejército al otro lado. Estos arcabuceros llegaron a las barcas, tiraron de los enemigos muchos arcabuceros en la ribera y las ganaron, matando los que habían quedado dentro y así las trajeron. Bueno, que esto debió ser terrible. A Luis Mocenigo, el embajador veneciano, que tiene gente por ahí, todo el mundo, digamos que espiando, a ver qué está pasando en este tipo de campañas. Dice, ha hablado con algunos de los caballeros del César, los cuales confiesan que han pasado muchísimo miedo pasando el Elba. O sea, no fue cosa de chiste cruzar este río. Pero es que uno viene a Oriz y empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo es que en Oriz han puesto los 10 de los que están hablando? O sea, aquí hay alguien que sabe muy bien qué pasa en Milberg y sabe muy bien poner los puntos sobre las íes, que es lo que yo quería reseñar. Porque esto, por ejemplo, nadie habla si recogen la cosa de que van con las espadas. Pero es que son 10. Son 10 y son las barcas, en el número de barcas que te están diciendo que había, ¿no? Con lo cual a mí me parece muy interesante. Otro detalle interesante en la persecución del ejército de la Liga, hay 2 detalles que, aunque de este sí se ha hablado, de este no tanto. Digamos que esto es la típica escena de batalla de cualquier representación renacentista, pero estos detalles para mí son los que marcan la diferencia, ¿no? Uno, el crucifijo, y otro, aquí en segundo término, la captura del duque de Sajonia. Este es el duque de Sajonia. El momento en el que le están capturando y está ahí como en un segundo plano, ¿no? ¿Y por qué? Porque es importante el crucifijo. Y esto lo recogen tanto es Ávila, y Zúñiga como Núñez de Alba, ¿no? Dice, hay un crucifijo puesto como suelen poner en los caminos con un arcabucezo por medio de los pechos. Esta fue una vista para el emperador tan aborrecible que no pudo disimular la ira que de una cosa tan fea se debía recibir. Y mirando al Señor, si vos queréis, poderosos sois para vengar vuestras injurias. Esto no es una frase cualquiera. O sea, a lo mejor si a alguien no se le hubiera ocurrido, y probablemente, a ver, la escena es que el duque de Sajonia va por delante
y Carlos V con un grupo de gente le están persiguiendo. Incluso se meten en un bosque, en un fuego cruzado, etc. Pero lo que enfada al emperador y dice, de esta no pasa, es haber fusilado a Jesucristo. Esto es una guerra de religión y es una guerra política. A lo mejor si no hubieran hecho eso, pues a saber cómo hubiera acabado la cosa. Pero es que él dice, hasta aquí hemos llegado, ahora ya a muerte. Y por hablar de otra batalla con connotaciones navarras, esto es como la nava de Tolosa. O morimos aquí todos o ganamos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que es lo que hace incluso Núñez de Alba lo dice muy claramente, siendo tan católico, que no pudo sin muestras de dolor mirar tan impío espectáculo. O sea, aquí hay una cosa de rabia personal por la que Carlos V se lanza a la persecución. Bueno, pues con todos estos detalles resulta que Ávila y Zúñiga lo que dice es que se meten en persecución en un bosque y cuando salen del bosque, en una zona de pantanos, al atardecer, cerca de Mühlberg, es cuando el emperador ve que la gente del duque de Alba ha capturado a Federico de Sajonia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el retrato de Tiziano? Está saliendo de un bosque. Está saliendo del bosque que le ha dibujado aquí casi como un garabato Ávila y Zúñiga en su libro, en la primera edición, que es de 1550, creo recordar. Y aquí está César, Alba y el duque de Sajonia, es que lo dicen perfectamente, ¿no? Y sin embargo en Oriz no hay árboles. ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde está el famoso bosque? Si es que el crucifijo y el bosque son como un binomio absolutamente claro, ¿no? Bueno, luego les he traído esto porque hay que ser la inquina que le tiene Diego Núñez de Alba al pobre duque de Sajonia, que está todo el día llamándolo gordo. Aunque por ser muy gordo llevaba siempre un caballo al lado, dice, el caballo mediano y doblado. Es que es gracioso, o sea, un cronista de estos cuando afila el lápiz lo afila bien, ¿no? Y entonces habla de que un capitán de la infantería, un hombre de armas, le sacan el estoque de las manos, aquí él se resiste, le han puesto a caballo, pero se resiste que le estén cogiendo, he traído el Tiziano de Viena por aquello para que ver el tamaño verdadero de Federico de Sajonia y la burla que le hace Núñez de Alba, y luego está lo que es la propia rendición, ¿no? Pero es que en la rendición hay algo interesante. Este es el retrato que se encarga a Tiziano de cómo estaba Federico cuando le apresan, con la cuchillada en la cara, el peto lleno de sangre, la cota de malla y tal, que va perfectamente con la descripción de Ávila y Zúñiga. Incluso es curioso porque dice, venía en un caballo frisón con una gran cota de malla vestida, es el cuadro, ¿eh? Y encima un peto negro con unas correas que se ceñía por las espaldas, todo lleno de sangre, una cuchillada que traía en el rostro, en el lado izquierdo. El duque de Alba venía a su mano derecha, así lo presentó el emperador. Y dice, el duque de Sajonia se quiso apear y queríase quitar el guante para tocar la mano según costumbre de los alemanes. Y el emperador más no lo consintió ni lo ni lo otro, porque la verdad el trabajo de la sed, bueno, pues que dice, y es tan pesado, otra vez vuelve con que está gordo. Y entonces dice, y él se quitó el chapeo. Y en Oriz, él se ha quitado el chapeo. Se está descubriendo, está tendiendo presumiblemente la mano, y el emperador está diciendo que no. Pero, ¿por qué en Oriz al duque de Sajonia se le reconoce? Y dejando aparte, como hablábamos esta mañana, Mercedes y yo, bueno, que claro, que puede haber mucho repinte, pero vive Dios que este no es Carlos V, este no es Fernando Rey de Romanos y este no es Fernando Duque de Alba. Es curioso cómo algo tan paradigmático le han cambiado las caras, o algo tiene la pintura o algo ha pasado aquí, ¿no? Yo lo dejo ahí en el aire y que venga otro y lo explique, ¿no? Yo no lo sé, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, espero que con estas 4 cosas se hayan hecho un poquito una idea de qué era EUGI y estoy a su disposición. Cualquier cosa que pueda y sepa contestar. Muchas gracias.
Bueno, después de esta enriquecedora y tan amena y tan instructiva conferencia, estoy seguro que habrá alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantearle al conferenciante. ¿Qué relación puede haber entre los armeros que hay en Pamplona a mediados del siglo XVI con los materiales que se están haciendo en Eugui, en la herrería real, o qué influencia pueden tener en esas cosas raras que salen los armeros de Eugui, de los milaneses, lo que se está haciendo en Pamplona? Hay 5 armeros trabajando a finales del siglo XVI. A ver, si me dices que me ciña documentación, no tengo ni la más mínima idea, porque no conozco ningún documento que hable de eso. Si pensamos o hacemos una hipótesis por lógica, evidentemente la gente de Eugui tiene que conocer lo que se está haciendo en Pamplona. Claro que tienen que conocerlo. Los otros problemas son: ¿y qué se está haciendo en Pamplona? Pues que esta es la pescadilla que se come la cola. ¿Y qué estaban haciendo estos? En teoría es militar, pero a ver, un armero que hace cosas militares por un módico precio trabaja para cualquier noble y le hace una armadura estupendísima y se la decora y todo lo que tú quieras, y no tiene ningún problema en hacerlo. Estos italianos además tienen prohibición de trabajar fuera del servicio real, pero no tienen prohibición de que no estén viendo qué hacen otros. Yo creo que algún tipo de contacto debieron tener, hasta cierto punto, porque también lo que te demuestra el que no haya seguido la producción es que hay un punto de autoprotección y soberbia por parte de los milaneses. Vamos a ver, voy a hacer una caricatura, Estos son los niños estupendos de Milán, última moda, súper guay, súper pijos, que vienen a una ferrería en Navarra. Y les estás pidiendo que les enseñes todo a los del sitio. Y ellos te dicen: pues va a ser que no. Porque te voy a enseñar las técnicas, te voy a enseñar las decoraciones. Hay que pensar que además ellos viajan, porque me extrañaría que no lo hicieran, como todos los armeros, da igual a lo que se dediquen, con sus álbumes de dibujos, con sus repertorios, porque ahí tienen los dibujos. La decoración no la llevan aquí, la decoración la llevan en libros. Y entonces lo que hacen es que hoy cojo este motivito, ay mira qué bien, hago una variante y lo pongo aquí, este lo pongo allá, este lo copio literal. Por ejemplo, los arcabuceros madrileños del siglo XVIII siguen a rajatabla casi los libros de patrones de Luis XIV de Francia. Hay un tráfico de libros. Entonces, no sé hasta qué punto, pero estamos en la de siempre. O sea, mientras no tengas un documento, no te encuentres un álbum en un archivo, pues no vas a dar con él. Pero que se conocían, se tenían que conocer a la fuerza. Es que vienen al médico a Pamplona. Yo no me creo que un armero de estos viene al médico a Pamplona y en un momento dado no hable con alguien de aquí o esté viendo qué se está haciendo en el arsenal o no haya echado un vistazo. Es que me costaría muchísimo pensar que no. La lógica es esa, pero ¿lo puedes publicar? Pues no, porque no tienes el papel. Nos falta el testimonio, pero a mí no me extrañaría, por lo menos. Ole. Calculo que más o menos por las fechas, en la época de la conquista de Navarra, pues andarían más o menos armaduras y demás utensilios parecidamente. Pero 800 años antes, en lo de Roncesvalles, ¿qué andaban? ¿Contra Carlomagno solamente a limpia pedrada? Yo creo que no. Yo creo que algún tipo de armamento
más útil que el del ejército de Carlomagno tendrían. Por imaginarme, yo me los imagino pues sin armaduras para poder andar saltando por aquellas puñeteras piedras, y me los imagino pues con espadas no muy pesadas para poder atacar a todos los de Carlomagno. Pero bueno, son imaginaciones. ¿Tengo algo de cierto en esa imaginación? A ver, si nos vamos a esa época, yo le voy a decir simplemente una cosa. De esa época solo se conoce una espada en toda la península ibérica, asociada a un tesorillo emiral, andalusí. Uno, no hay más. Entonces, cuando uno empieza a ver cosas carolingias, tienes que ver material evidentemente merovingio y todo este tipo de cosas aparecidos en excavación, y te tienes que fijar en la iconografía. Entonces, lo que te está dando son equipos, pues lo típico. Aquí la herencia romana todavía está muy fuerte. O sea, un señor puede tener una lorica mata, una loriga, lo que es una cota de malla, lo que nosotros llamamos cota de malla, o puede tener una lorica escamata, de escamas, que de hecho es lo que aparece en los códices carolingios. Eso es un armamento, digamos que de élite o de cuerpos palatinos y demás. Cuando hablamos de espadas, todo el mundo se imagina, bueno, Hollywood ha hecho mucho daño, ¿eh? Todo el mundo, dejando aparte de ligero, pesado y esas cosas, ¿no? Todo el mundo se imagina una espada. Pero es que lo que nosotros entendemos por espada son armas de doble filo con una empuñadura reservadas a una cierta clase social, nada más. Y el resto, lo que lleva, que es lo que se ve, bueno, aquí, sin ir más lejos, en las necrópolis de aquí, de las cosas merovingias y demás, son las escramaxas, que son una cosa rara, entre cuchillo jamonero y espada corta, pero que eso bien afilado hace mucho daño. Y eso es lo que lleva la infantería toda la Alta Edad Media. Toda la Alta Edad Media, y es complicadísimo estudiarlos, porque además las tipologías perviven muchísimo. Tienes cosas del siglo III o del siglo IV, y llegas a una batalla como Alarcos 1195 y en la fosa donde tiran los muertos aparecen las mismas. O sea, aquí hay un problema de pervivencias. Pues tendrás un armamento de élite, tendrás unas flechas mejores, peores y poco más, pero es un armamento muy básico, muy básico, muy básico. Y muchas veces estas cosas no las deciden las armas, las deciden otras circunstancias. O las piedras, o que te cojo por detrás, o que entra en pánico una parte del ejército. Esas cosas, es que una batalla es una ruleta. No sabes qué. Pero bueno, es un armamento, por ahí les andarían. A ver, un oficial, un noble carolingio, por supuesto iría con su cota de malla, con una espada recta, tipo de, bueno, pues las cosas merovingias que aparecen en las necrópolis y todo ese tipo de cosas. Y no sería mucho más, porque prácticamente el armamento casi no cambia. Ya te tienes que ir al siglo XI. Yo estoy precisamente con un libro sobre toda esta época y ese capitulito es un horror. Revisar todo ese material arqueológico, porque es todo lo mismo. En el fondo dices, vale, sí, distingues tipos, pero haces lo mismo con ellos, no lo sé. ¿Alguna pregunta más? A mí, Álvaro, me llamó la atención esa imposibilidad de identificar, no ya solo por firmas, ¿no?, sino solo tener pues la referencia de los inventarios de lo que se pudo hacer, ¿no? Pero en esa decoración tan preciosa y preciosista que nos has descrito, qué sé yo, pues en las pequeñas escenitas de caza, ¿no?, estas escenas que decías que a 2 metros ni siquiera se podían ver, ahí no aparece, qué sé yo, pues algún tipo de animal o algún tipo de escena o algún tipo de elemento que se pueda decir, pues esto no lo podían conocer los lombardos y esto es de Navarra. Todo eso, ¿se seguía respetando toda esa iconografía de los milaneses? A ver, ten en cuenta que las armas milanesas, bueno, animales hay por todos lados, o sea, por todos lados. Y luego, en el caso de Ugi, cérvidos, conejos y jabalíes, me temo
que eso lo hay en todos sitios en el sur de Europa. Entonces por ahí no puedes hacer nada. Ni siquiera por la forma de representación, porque es una representación también muy convencional, no hay nada especial, ¿no? Aquí la solución, y es una cosa que yo le he dicho muchas veces a colegas de la Universidad del País Vasco, y aprovecho, y aquí en Pamplona, es archivo, archivo, archivo y archivo. Y a expurgar los archivos, porque son los que te van a dar los datos. Yo la primera vez que me encontré con documentación bueno, sobre todo vasca, fue en Simancas, y es que, bueno, me quedé horrorizado. Tengo un legajo de esta altura, esos típicos de Simancas, y estás en el segundo folio y ya te empiezan a decir, y 10.000 coseletes, y 20.000, y dices, y un tío de Durango, un tal Juan de Hermua, que es que son compañías. Vamos a ver, tenemos que pensar que estos armeros no es un pobrecito en un taller, en su casa, ahí en el patio dando martillazos. Estos son compañías. O sea, no se les llama fábricas porque no son procesos fabriles, pero son compañías aquí lo vemos en EUGI. ¿Cuántos especialistas tienes? Y aquí te están hablando de los especialistas, pero no te están diciendo ni una sola palabra de toda la gente que trabajaba en ese taller. Y para mantener una ferrería en marcha, alguien tiene que poner la leña, alguien tiene que estar pendiente del martinete, alguien tiene que hacer tal, alguien se tiene que ir por los tejidos. ¿Quién es el que está comprando el hilo de oro? Es que empiezas a pensar quiénes son los bordadores. ¿Dónde están los bordadores de todas estas armas? Porque cuando uno ve, como simplemente es un ejemplo, en muchos más sitios, pero yo en Dresde la primera vez que fui me quedé, digo, qué lujo. Pero qué lujo. Un poco de broma a un amigo le dije, Abramovich, un pringao, tendrá un yate de no sé cuántos metros, pero lujo es esto. Lujo es tener una rodela bordada en hilo de plata y de oro, con unas sedas que te caes, unos terciopelos de una calidad impresionante. ¿Dónde sacan? Todo eso necesita una infraestructura. Y toda esa infraestructura tiene que llegar a EUGI. Evidentemente se debe localizar aquí en Pamplona y luego se la llevan desde aquí. Pero te quiero decir que es muy complejo, muy complejo. Y esto es la punta del iceberg. Tampoco sabes exactamente cómo funcionaban, ¿no? Y eso solo te lo da la documentación, a día de hoy. A día de hoy. Y un día que tengas la suerte de que puedas identificar un objeto como EUGI y tengas un nombre o algún sitio donde tirar. Hoy estaba comentando con Mercedes, esta mañana, que hemos hecho un proyecto de investigación en la Universidad de Córdoba sobre inventarios de nobles españoles, inventarios de armerías, de aristócratas españoles del 16 y del 17, y nos hemos quedado estupefactos con la cantidad de pueblos y armeros españoles dispersos por toda la península haciendo cosas para casas nobiliarias. No se sabía nada de ellos. Ahora está aflorando la documentación. Y es lo que hay que hacer. Y es lo que hay que hacer, sacarla a la luz. Sacarla a la luz. Y yo estoy convencido que aquí en vuestro archivo tiene que haber sí o sí, o también. Otra cosa es que te pongas a darte, que todos los que hemos trabajado en archivos sabemos lo que es eso. A buscar, a buscar, a buscar y a seguir buscando. Por no hablar de simancas y sitios que hay que pulirlos de arriba abajo. Y no donde todo el mundo busca. Porque luego hasta los reyes hacen trampas. ¿Que tengo que pagar esta armadura? Pues en vez de meterla por Juntas Bosques, la voy a meter por tesoro de no sé qué. Y te desvían la partida presupuestaria. ¿Pero qué me estás haciendo? Tú te vas a ir a la sección de guerra. Aquí, aquí, aquí. Nada, ni caso. Vete a la otra. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, yo quería preguntar, bueno, desde el desconocimiento total de este mundo de la armería, aparte del análisis estilístico para poder determinar, y tipológico, para poder determinar el origen de la fabricación de estos objetos, no se emplean técnicas de análisis metalográfico pues para descubrir la composición de ese acero
que se ha utilizado para poder determinar el origen de producción o eso es imposible o... No, vamos a ver. El origen lo tenemos claro por los inventarios. Eso, ahí los tenemos muy claros. El tema de las metalografías, pues simplemente es que no hemos tenido todavía oportunidad de hacer. Entre otras cosas porque hasta hace muy poco tiempo, bueno, pues los métodos no... O sea, hace 10 años o 15 años se planteó, pero suponía dañar. Y nuestro principio es no. Nada de extracción, nada de nada. Todo lo que sea un método inocuo, vale. Pero bueno, cuando se planteó el tema no existía. Ahora ya hay gente que se está haciendo otras cosas, ¿no? Pero simplemente no lo hemos planteado, entre otras cosas, por razones presupuestarias. O sea, la armería, en este caso, en el caso de UGI, no dejamos de ser parte de una estructura muy grande, ¿no? Y entonces, pues decir, quiero hacer una metalografía. Pues no, todavía no he conseguido hacer esas cosas. Quería hacer una dendrocronología de un maniquí y tampoco lo conseguí, porque creo que tengo un maniquí fósil de Felipe II, pero tengo que probarlo. Y solo me lo pruebo en adentro. Sí que habría que hacerlo, pero siempre que fueran métodos no invasivos.